Saludos, comunidad conectada. Por aquí, Yunieski Ramírez. Gracias por llegar a mi canal. Vamos a dedicar los próximos minutos de este video a hablar sobre un tema sumamente importante. Tiene que ver con este documento que fue publicado, fue enviado por funcionarios de Border Patrol, de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, y tiene que ver con los permisos ESTA autorizados por el gobierno de Estados Unidos para ciudadanos con ciertos pasaportes poder entrar a Estados Unidos bajo el programa de exención de visados. Hay cambios súper importantes, es información súper importante, sobre todo para cubanos con doble ciudadanía, con ciudadanía europea, que pudieran ser potencialmente afectados por esta decisión. Para entender un poco más de qué se trata esto, voy a invitar a la abogada Rosalí Chaviano. Rosalí, saludos, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por compartir tu tiempo. Hay algo que no entiendo y voy a poner este documento en cámara mientras hablamos. Hay algo que no entiendo. El Border Patrol, Border Protection, perdón, está emitiendo este documento el 6 de julio, o sea, el día de ayer, previo a la grabación de este video. Esta es una decisión. Cuba fue incluida por segunda vez en la lista de países patrocinadores del terrorismo en el año 2021. Vamos a hablar primeramente de qué está diciendo este documento. Y en segundo lugar, quiero tu lectura de por qué este documento está siendo emitido ahora, justamente ahora, precisamente en esta fecha, si es que tiene una lectura en específico. Primero, permítenos avanzar sobre qué dicen estos párrafos en sentido general. Resúmenos eso, por favor. Sí, es bien interesante absolutamente todo lo que están diciendo, porque creo que existía mucha confusión en cuanto a este tema específico. Y cuando digo confusión, me refiero a esta confusión de nosotros mismos, los abogados, que realmente no sabíamos qué recomendar o qué decir en estas situaciones, ya que no estamos viendo que se estaba practicando una misma cosa a través de todos los puertos de entrada, todos los aeropuertos. Entonces, en este documento nos están, de cierta forma, el primer párrafo nos está recordando de que, como Yunieski estaba diciendo, Cuba es uno de estos países que están dándole sponsor al terrorismo, y por lo tanto, si una persona ha estado presente en Cuba a partir del 1 de diciembre, Dios mío, de enero 12 de enero del 2021, ¿no? Enero 12 de 2021. Entonces esto significa de que si han estado presentes, no necesitan ser cubanos, sino cualquier persona de cualquier país que participe en este programa ha estado presente en Cuba a partir de esa fecha, o que un cubano tiene doble nacionalidad con otros países que participan en este programa, entonces no van a ser elegibles para poder venir a través de este programa del ESTA. Okay, entonces es un recordatorio de que eso comenzó en enero 12 del 2021. Pero la diferencia que está existiendo de esa fecha ahora, el 6 de julio, que es este documento, es de que ellos les están diciendo a sus oficiales de que a partir del 6 de julio se actualizó el sistema del ESTA para reflejar estos cambios, y de que la persona, como dije, si una persona que participa, que de estos países que participan en este programa han estado en Cuba luego de esta fecha o tienen doble nacionalidad cubana y de esos otros países, entonces no son elegibles para el ESTA. Y lo otro que es muy importante es de que si una persona que tiene estas características que no es elegible, pero le aprobaron el ESTA, entonces se lo van a revocar. Sí, eso es lo que dice, por ejemplo, en el cuarto punto, que me parece muy interesante, y voy a traducir. Aquí dice: si un ESTA ha sido ya aprobado y después se determina que el viajero ha estado presente en Cuba o tiene doble nacionalidad con un pasaporte de un país de este waiver exemption, de esta exención de visado, y Cuba, el ESTA va a ser revocado. Aquí no entiendo esto. Por ejemplo, dice: si la persona con este pasaporte X de ciudadanía europea ha estado en Cuba, se determina que ha estado en Cuba después del 12 de enero de 2021, o tiene una doble ciudadanía, ¿será revocado también aunque la persona no haya ido a Cuba? Sí, porque no tienen que ser ambas cosas. Es una o en el medio. O estuvieron presentes en Cuba luego de esa fecha
o tienen la doble nacionalidad. Entonces, lo que ellos están diciendo es que si ellos encuentran, le están diciendo a los oficiales que si ellos se encuentran con este tipo de persona, aunque tengan el ESTA aprobado, la acción a tomar a ese punto es revocárselo. Que sí sé que lo han estado haciendo, lo que no sabíamos que esta era la razón atrás de ello. Ahora, déjame intentar poner un caso para ver si yo estoy comprendiendo bien esto. Un ciudadano, un cubano, que se fue de Cuba hace, o sea, 7 años, se nacionalizó en Chile, se fue de Cuba hace 10 años, tiene su pasaporte cubano, se nacionalizó en Chile hace 3 años. Chile tiene esta exención de visado, participa en el ESTA. Tengo entendido que es así, ¿no? Si no es así, corrígeme, por favor. No, no es así. ¿No es así? Sí, sí es así. Ok. Sí, sí. Entonces, esta persona no ha ido a Cuba en los últimos 10 años, pero tiene su pasaporte cubano porque en algún momento piensa ir y es ciudadano chileno también. O sea, le van a revocar el ESTA simplemente porque es cubano. Es correcto. Sí, es lo que está diciendo este documento. Pero es importante lo que está diciendo el documento al final. No es que esta persona no pueda entrar a los Estados Unidos. Eso no es lo que está diciendo este documento. Realmente este documento está diciendo que no van a ser elegibles para participar en el ESTA, para gozar del beneficio de este programa de exención de visa. Pero eso no quiere decir de que ellos puedan aplicar a una visa y venir a través de una visa. Entonces, las personas que no son elegibles por estas razones para el ESTA, aún así pueden aplicar a una visa y venir a los Estados Unidos a través de una visa. Es lo que ellos están diciendo. Ahora, pregunto yo como que bueno, no sé cómo funciona este proceso. ¿Tiene el gobierno de Estados Unidos realmente la capacidad de saber si una persona tiene doble ciudadanía, si no sé, un portugués tiene ciudadanía cubana o si un italiano ha estado en Cuba durante los últimos 4 años, como quiera que Cuba lo que te da es, bueno, la última vez que supe de cómo funcionaba, Cuba no te pone un sello en el pasaporte o no le pone un sello en el pasaporte a ciertos ciudadanos, sino le da como la misma visa que le dan, le ponen el sello ahí. Igual te hacen en Israel. O sea, a mí me lo han hecho particularmente en Israel. Yo me pregunto, ¿tiene forma el gobierno de Estados Unidos de saber que alguien ha estado realmente en Cuba? Bueno, realmente no sé si ellos añadieron preguntas a la aplicación del ESTA, porque esa es una de las formas de ellos saber. Obviamente caemos en el punto que muchas personas me preguntan, pero si yo respondo que no, ¿cómo ellos saben que sí? Y la realidad es que no es que ellos sepan o que sí sepan, es de que entonces estarían cometiendo fraude, que ya eso es otro punto en inmigración que es mucho más peligroso que realmente venir o no con un ESTA. Entonces, también tienen que entender, porque a veces las personas se les olvida el pasado, y sé que a muchos nos gustaría olvidarnos el pasado, pero al gobierno no. Entonces, muchas de estas personas que están aplicando el ESTA no es la primera vez que están aplicando el ESTA. Quiere decir que ya esa información el gobierno la tiene. Entonces, hay mucha información que ya ellos tienen y que ya ahora es muy tarde para poder responder que no o simplemente no responder. Y también es muy fácil para el gobierno de Estados Unidos saber si una persona tiene ciudadanía cubana o no, porque si la pregunta es ¿dónde nacieron? La respuesta es Cuba. Claro, y si fueron naturalizados, por ejemplo, no sé cómo funciona con otras ciudadanías, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos, el pasaporte americano te dice nació en Cuba. Entonces ya no hay manera no hay manera de ocultar eso y probablemente suceda así con otros pasaportes también, ¿no? Entonces Sí. no vale la pena mentir al respecto, o sea, no se debe mentir nunca. al respecto. No, nunca debería mentir al respecto, nunca, obviamente para engañar al sistema de los Estados Unidos, nunca deberían hacer absolutamente nada de eso. Solamente estamos tratando de responder la pregunta que sé que muchos se hacen, es cómo ellos lo van a saber de muchas diferentes formas. Siempre lo van a saber y digamos que la persona realmente se pase por todo el sistema sin que ellos se enteren. Eventualmente, si eso se sabe en un futuro, eso lo único que va a traer son consecuencias de la perspectiva de migración para esa persona. Y esto afectaría, por supuesto, también a turistas, ¿no? Turistas que no tienen nada que ver con el asunto de dualidad de nacional, por ejemplo, canadienses, estoy pensando, canadienses que van mucho a Cuba, hay un importante, o sea, flujo, un significativo flujo, o hubo un significativo flujo de canadienses visitando Cuba.
El Canadá y Estados Unidos comparten una especie de ESTA también, según tengo entendido. Esto afectaría también a ciudadanos canadienses, me imagino. Bueno, exactamente no sabría decirte porque no creo que los canadienses realmente participen de este programa de esa forma, pero sí, como por ejemplo estaba mencionando, que sé que son uno de los nacionalidades que más visitan Cuba, italianos, chilenos, de que en este anuncio están diciendo de que solamente hay 2 exenciones a esta nueva regla o a esta nueva práctica, y la realidad es que o es militar o porque es del gobierno que tuvieron que ir a Cuba, pero si van de vacaciones, entonces puede implicar de que no puedan participar más en este programa. Rosalí, ¿algún último mensaje que quieras enviar a las personas que nos ven ahora mismo? Realmente a este punto es de que si tienen todavía el ESTA aprobado, pueden intentar venir a Estados Unidos. Realmente lo peor que le va a pasar es de que se lo van a revocar o que le van a negar, pero solamente porque esto suceda no significa de que ustedes no vayan a poder entrar a los Estados Unidos en un futuro, simplemente que desafortunadamente van a tener que pasar por el proceso de la visa, ya sea inmigrante o no inmigrante. Ahora, viene esta pregunta. La señora que vive en Cuba, pero tiene ciudadanía española, la señora va y viene entre Cuba y España, viene a ver al nieto que acaba de nacer a Miami. La señora ha venido como 3 veces en los últimos 2 años y ella dice, bueno, no ha pasado nada, no me va a pasar nada tampoco, ¿no? En teoría, esta señora, según dice el memorando, esta señora va a tener que revisar el estatus de su ESTA y en teoría pudiera tener un mensaje diciendo que, mira, su ESTA ha sido bloqueado. Es así. Sí, y normalmente cuando vemos que el ESTA ha sido revocado es cuando intentan viajar a los Estados Unidos, y es cuando la aerolínea le dice que no pueden, porque el gobierno, los oficiales tuvieron que chequear como ellos chequean a todas las personas que vienen, y si se dan cuenta que están viniendo a través del ESTA, es a ese momento de que les llaman la atención a ellos y que les revocan el ESTA. Rosalí, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros esta información muy valiosa. Así que te agradecemos definitivamente. Y ustedes, amigos, gracias por estar en este video, gracias por suscribirse y seguimos así, informados y conectados. Chao, Rosalí. Chao.